Dice aquí en Primera de Juan 5, del 1 al 5 que hemos leído, que todo aquel que cree en Jesús y cree que Él es el Cristo, el Mesías, el enviado, el prometido, ¿verdad? Dice, es nacido de Dios. Dicho al revés, todo aquel que ha nacido de Dios y del Espíritu de Dios, que ha renacido en Cristo, que ha nacido de nuevo, dice, es que ha creído que Jesús es el Mesías, el Cristo. Es una aseveración sumamente importante, teológicamente hablando, desde la perspectiva de la fe cristiana. Esta declaración es el centro de la fe cristiana que nos identifica como iglesia a cada uno de nosotros. No puede haber una persona que sea parte de la cristiandad, de la iglesia, y que sea parte del cuerpo espiritual de Cristo, si no cree esta verdad. Lo digo al revés. Para pertenecer al cuerpo de Cristo, no socialmente, no como un club o un círculo social, para pertenecer al cuerpo universal de Cristo, ¿sí? Se requiere haber nacido de nuevo. Esto no excluye a nadie, ni forma una barrera de élite diciendo nosotros sí y ustedes no. Eso se debe romper, esa mentalidad debe romperse. No debemos pensar, nada más los de aquí sí somos los buenos y los demás son los malos. No en ese sentido, sino en el sentido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esas condicionantes las estableció Cristo mismo, Dios en Cristo. Eso no lo podemos modificar. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, el que pudo creer en su corazón, el que pudo aceptar en su corazón esa realidad profunda, poderosa, entonces podrá nacer de nuevo, es decir, podrá transformarse a una nueva naturaleza espiritual que va a afectar de manera muy positiva toda su existencia. ¿Me voy dando a entender? Es una secuencia de hechos necesarios que Dios estableció. La Iglesia mundial como religión la inventó el hombre. La Iglesia mundial como religión la inventó el hombre. La Iglesia espiritual de Cristo como cuerpo fue idea de Dios y sigue siendo idea de Dios. La Iglesia espiritual como cuerpo de Cristo está más vigente que nunca, más vigente que nunca. Aunque hoy la humanidad parece estar triste por todo lo que sabemos, la Iglesia está más presente y más vigorosa en el corazón de Dios que nunca. Y además tiene un papel protagónico histórico fundamental. Y la manifestación de la Iglesia como cuerpo de Cristo es y será, como decías en la oración, Silvia, una realidad cada vez mucho más marcada, más contundente y mucho más, con mucha más influencia sobre el mundo, sobre las sociedades. Eso usted tiene que ponerlo en su mente. Yo debo tenerlo en 10 horas a orar,
sustrayéndote de la vida social y de la realidad, eso es un error. El mundo va a seguir todavía. El día que Dios diga se acabó y no hay duda de eso. Pero entre tanto que Dios no diga eso, claro debemos orar, claro debemos vivir donde la iglesia comienza a tomar fuerza, mucha mayor de la que tenía, pero mucha mayor de lo que tenía. Comienza a dar pasos hacia adelante, comienza a pararse en su identidad, a prevalecer, a conquistar, a ganar terreno que había perdido, lo va a conquistar. Para que eso suceda, necesitamos tener una mentalidad correcta de lo que es la iglesia, de quién es la iglesia y de quién es Dios. Es muy importante. Si creemos que tenemos un Dios pequeño, limitado, mudo, cinético, pues entonces dándolo a Él a ayudarnos, a estar con nosotros, a asistirnos y a ir hacia adelante como lo que debe ser la iglesia, porque creemos poco. Y acuérdese que la escasez de fe en el corazón es lo que limita al Señor. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, su tierra natal, donde se le conocía a causa de la falta de fe y de la iglesia no es el reino de Dios completamente, la iglesia es parte del reino de Dios. Somos parte del reino. El reino es infinitamente más grande que la iglesia, pero la iglesia es una parte muy importante del reino. La iglesia es la avanzada del reino de Dios a un mundo perdido. La iglesia es el equipo élite de Dios, del reino, a un mundo perdido. Y como avanzada, como si fuese un ejército, pues la iglesia tiene que pelear, la iglesia tiene que librar batallas. Ayer veía yo una pelea de box. Me gusta el box. Para algunos es una salvajada, tal vez lo sea, pero a mí me gusta el box. Y ayer veía una pelea de box grabada de un muchacho y estaba aguardando. En el tercer round, a la mitad, comienza a soltar los brazos con una forma, con una inteligencia, y se ve que él tenía una estrategia. Y se ve que cuando él decidió, la pelea fue de él, hizo pedazos al tener una clara mentalidad de lo que queremos, de lo que somos, de lo que estamos haciendo. ¿Estás de acuerdo, Fer? ¿Qué es lo que somos como iglesia? Debemos de tenerlo bien claro y aquí quiero hablar de eso. Quiero hablar de ese asunto. ¿Qué somos como iglesia? Porque a veces no nos apasiona tanto ser iglesia por cuanto no hemos entendido lo que somos. No nos apasiona tanto ni siquiera venir a la iglesia porque no hemos entendido lo que significa venir a la iglesia, lo que significa compartir. Y quiero hablar de eso en este contexto. Dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Otra aportación del apóstol Juan en lo que está diciendo. Dice, todo Padre, que fue el que engendró al Hijo, ¿sí? Dice, también ama al Hijo que ha sido engendrado. Qué interesante. La característica de un nacido de Dios es que no solamente cree en Dios. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? Levante su mano, ¿cuántos creen? Yo creo en Dios. Sí. Difícilmente una persona que no cree, puede ser, pero que no cree, pues estaría aquí, ¿verdad? Creer que existe. Pero aquí va más allá de eso. Va más allá porque fuera de aquí hay mucha gente que cree que Dios existe. Pero eso no basta. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice,
Todo aquel que cree en Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La relación de los creyentes en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, va más allá de saber que Él existe, de pensar que Él existe, de asumir que Él existe. Dice que los que han nacido, ya vamos cerrando el radio, ya somos menos, ¿verdad? Creemos, pero amamos a Dios. Aparte de creer en Él, lo amamos. Y reconocemos que Él engendró a Cristo, engendró a Jesús, el Cristo, y también amamos a este que ha sido engendrado. Eso es lo que está diciendo en esencia este versículo. Entonces, ahí ya no todos, me refiero ya no toda la humanidad que cree en Dios. Cuando amamos a Dios, al Padre, hemos pasado por un proceso mental, hemos pasado por un proceso espiritual, que ambos procesos han hecho de nuestras personas gente diferente. Lo voy a repetir. Cuando nosotros amamos a Dios y a su Hijo Jesús, porque nacimos de nuevo, hemos sido transformados en nuestra naturaleza espiritual y en nuestra naturaleza mental a personas nuevas, distintas, de otra calidad y de otra estirpe. Diría nuestro pastor, de otro pedigrí. Somos gente distinta. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, somos distintos, distintos a los demás, a los que no han nacido de nuevo. Hay que decirlo y hay que remarcarlo. La iglesia debe comprender eso de una manera muy clara, porque esto es una identidad de lo que somos. Si yo pertenezco al ejército mexicano o al ejército de la nación que sea, si yo pertenezco a un ejército y estoy batallando contra otro ejército, lo primero que traigo en mi mente y lo primero que me inyectan en la mente es un nacionalismo, y se dice que la patria se defiende hasta la muerte, ¿sí o no? Es una mentalidad. Cuando yo hice mi servicio militar, cuando era un adolescente, aquí en el campo militar número 1, lo que más me asombraba era toda la ideología que le inyectaban a los soldados cuando los estaban adiestrando, y le decían, la patria es primero, la patria se defiende, por la patria uno muere. Es toda una ideología de un soldado. Tú eres un soldado, nadie puede contigo, tú estás armado, eres poderoso. Imagínate que te están diciendo diario esto, tú terminas creyéndolo por más escéptico que seas. ¿Es cierto? Bueno, se vale hacer ese ejercicio entre nosotros, pero esto tiene mucho más que una ideología solamente. Tiene todo un principio espiritual y todo un reino espiritual que nos coloca y nos posiciona como soldados de Jesucristo, como guerreros de Jesucristo, como gente de Él, como gente del reino de Dios, con una ideología distinta a todos los demás. Nosotros no podemos seguir pensando como piensa la gente que no tiene a Dios. Y eso quiero que lo repita conmigo. No puedo seguir pensando, pero dígalo con ganas, no puedo seguir pensando como piensa la gente que no tiene a Dios. Algunos ni se inmutaron, ¿verdad?, para repetirlo. Otra vez, para que todos lo repitamos. Ya hasta se me olvidó cómo iba. No puedo seguir pensando como piensa la gente que no tiene a Dios. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Lo ha leído? Usted y yo tenemos la mente de Cristo, la mentalidad que Cristo tiene. Por lo tanto, si yo pienso como piensa Cristo, porque ahora tengo su mente, pienso como dice la palabra, porque Cristo y la palabra son una misma cosa. Cristo es el verbo, es el logos, y de acuerdo a su palabra yo pienso.
Por lo tanto, mi vida no puede ser como la de mi vecino o la de la comadre. Mi vida está moldeada con una mentalidad diferente. Ya no hago lo que ellos hacen. Y ellos lo notan y nos discriminan. Gracias a Dios. Se está notando que somos diferentes. ¿Verdad? Ya no resuelvo mis problemas tomando alcohol. Ya no resuelvo peleándome, gritando, divorciado de mi esposo sin notario, ¿verdad? No puedo, ya no vivo de esa manera como lo hace la gente. Somos gente diferente. ¿Cómo aterriza lo que pasa en lo espiritual de nuestras vidas? ¿Cómo se materializa en nuestra vida cotidiana? Somos distintos. Ya no puedo ser el egoísta que siempre he sido o que había sido, perdone usted. Hay manifestaciones claras de que algo en lo espiritual sucedió. Hay manifestaciones claras que algo en lo espiritual sucedió. Por lo tanto, la persona que soy ahora, como resultado de ese proceso espiritual y mental que hace Cristo cuando entra en nuestras vidas, el resultado es la excelencia de una vida. No dije perfección, porque fallamos, a veces, pero sí excelencia. Sí excelencia. Tu vida y la mía son excelentes, porque están en Cristo. Están destinadas a ser excelentes porque tenemos una ideología distinta. ¿Por qué esa persona piensa tan raro? ¿Por qué esa persona piensa tan bien, tan clara, tiene en su mente tan clara y su forma de pensar es bien congruente con lo que hace, o es súper congruente? Ya dijimos no perfectos, ¿no? Pero sí súper congruentes. ¿Por qué? Porque cambió su mente. Cambió su concepto de sí mismo. Proverbios dice, como el hombre cree en su corazón, tal es él. Si en el fondo aunque profese esta religión o esta forma de fe, si en el fondo del corazón sigo yo creyendo que soy miserable, soy miserable. Pero si en el fondo del corazón creo de mí mismo que he sido redimido, que he sido lavado, que he sido limpiado, que he sido justificado y que he sido santificado por Dios, eso es lo que soy. ¿Me estoy explicando? A veces sentimos que surge dentro de nosotros cosas bien feas y ¡ay! Nos sorprendemos. Pues no hay que sorprendernos. Lo que pasa es que todavía no tengo la identidad en el centro del corazón de lo que Dios dice que soy. Y yo sigo pensando en el fondo del sótano de mi corazón, que soy miserable y así me comporto. De vez en cuando, o más frecuentemente de lo que yo quisiera. ¿Por qué? Porque el fruto natural de un árbol corresponde a su propia naturaleza. Si yo soy un naranjo, voy a dar peras. ¿Sí? Pues claro que no. Cada quien da lo que es. Ni siquiera como dicen, cada quien da lo que tiene, no. Yo lo cambiaría y diría, cada quien da lo que es. Cámbielo. Es más exacto. Cada quien da lo que es. Esto es cierto. Y tengo lo que soy. ¿Sí? Estoy hablando de la identidad de la iglesia y de la mentalidad de la iglesia. Por eso el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Pero tiene esta raíz, ¿Qué eres? ¿Qué soy? Ese es el fruto que doy. ¿Voy siendo claro? Cada vez que tú te observes a ti mismo como si fuera un espejo, tus conductas, tus palabras,
hasta tus pensamientos, tus reacciones. Cada vez que si haces ese ejercicio de autoobservarte, ¿cuántos se autoobservan de vez en cuando? 3. Bueno, pues les invito a que todos, aquí está lleno, a que todos hagamos ese ejercicio de autoobservación. ¿Cómo me comporto? Sería muy, muy bueno. ¿Cómo reacciono ante la agresión o ante lo que usted quiera? Ante la adversidad, ante nada, de repente me sale solito, ¿verdad? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo soy? ¿Qué es el ambiente que yo creo a mi alrededor? Si haces ese examen, ese autoexamen, ese autoanálisis, como verte en el espejo, quién sabe, igual te asustas. Y puedes decir, ¿sabes qué? Estas manifestaciones que yo estoy dando no corresponden, o sí corresponden a una identidad en Cristo Jesús, a un transformado en Cristo Jesús, a un nacido de Dios en Cristo Jesús. Voy a dar 15 segundos para que cierres tus ojos y hagas ese ejercicio. 30 pues, segundos, medio minuto, para que cierres tus ojos y te veas en el espejo, en este momento. ¿Cómo reacciono? Cierra tus ojos. ¿Cómo hablo? ¿Cuáles son mis pensamientos, mis reacciones ante lo que no me gusta del mundo? 30 segundos. Bien, ¿qué te pareció ese paso por el espejo? Cada quien, ¿verdad? En realidad eso es lo que tú eres en esencia. Bueno, malo, más o menos. La verdad es que eso es lo que tú eres en esencia. Por más que te engañe la mente o te quieras autolavar el coco, ¿verdad? En realidad eso es lo que tú eres, de Dios y de los hombres. Si corresponde a un nacido de nuevo que ama a Dios y que ama a su Hijo, te felicito. Si no corresponde, tenemos trabajo que hacer. No te preocupes, no estás reprobado, fue un test, nada más. Pero tenemos trabajo que hacer juntos. Juntos tenemos mucho trabajo que hacer y me gusta más trabajar con esos que dicen, pues yo sí, no me sentí muy aprobado. Pues el trabajo pastoral no, junto con nuestra propia vida, está para eso, para ayudarte a que esa transformación sea una realidad en tu vida, porque Cristo está en ti. Sí. Y que las verdades de Cristo sean una realidad en tu propia vida. Ese es el trabajo nuestro. Llevarte de la mano a superar tus propios abismos, a cruzar tus propios abismos. Llevarte de la mano a cruzar tus propios desiertos, a superar en tu vida las cosas que no están correctas. No importa si eres una persona de toda la vida de cristiana o tienes poco tiempo, puedes salir mal evaluado. ¿Y quién te evaluó? Tú mismo. Yo no te evalué, te evaluaste tú mismo. Y si tú dices, la verdad, como dicen los muchachos, la neta, salí mal, bueno, qué bien, qué bueno, no te preocupes, porque es de aquí para arriba. Es de aquí para arriba con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra que es Cristo Jesús. ¿Te parece bien? Es muy importante reenfocar. Si la iglesia no está bien entendida de lo que es, si la iglesia no está bien informada, si la iglesia no está bien parada, hay que hacer un buen diagnóstico para tener un buen tratamiento y un buen alivio. Si usted va al médico y el médico no le atina a su diagnóstico, le va a dar acetaminofén. Y usted se va a ir y se va a morir a 2 cuadras.
Pero si el médico le dice, mire, usted tiene una enfermedad muy grave, aquí lo dicen sus radiografías, aquí lo dice su ultrasonido, aquí lo dice la tomografía y sus exámenes de laboratorio, todo lo dice, y su sintomatología. Usted está bastante mal, pero el diagnóstico correcto es este, apoyado por todos estos auxiliares de diagnóstico. De aquí para arriba, ¿sí o no? De aquí para arriba. No importa que cayó muy abajo, de aquí para arriba, porque tenemos el remedio correcto. Le vamos a operar o le vamos a dar un tratamiento determinado, y de aquí para arriba, mi amado. La iglesia debe estar bien ubicada en donde está. Hay iglesias carnales, ¿sabía usted? Hay que decirlo, pero hay que decirlo correctamente. Las iglesias carnales son aquellas que sí son cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tenga cuidado en hacer una crítica con esto, que sí son cuerpo de Cristo, que Cristo está en ellos, que están en su corazón, y que el Espíritu Santo está ahí todavía salvando gente, ¿verdad? En esa iglesia, pero la mentalidad de la gente es una mentalidad nada espiritual. Todo es bien carnal. Y aunque sí tienen a Cristo en un rinconcito de su corazón, del alma, como dice el ilustre, como decía el ilustre Alberto Cortés, en un rincón del alma, ahí está Cristo. Y el resto es terreno nuestro. Hay iglesias así, que piensan carnalmente, que piensan lógicamente, humanamente, infantilmente, como decía el apóstol Pablo, que exhorta a los corintios y les dice, ustedes, debiendo ser ya crecidos, adultos y maduros en lo espiritual, todavía tienen necesidad de que yo les hable de los rudimentos de la fe, y están viviendo en ellos, y están niños, todavía no crecieron. Y el alimento que yo traía espiritual pesado para nutrir a gente pesada espiritualmente, no se los puedo dar porque se van a indigestar. Es como si le dieras un bistec a un niño de 3 meses. ¿Cómo le va a caer? Se va a indigestar. Entonces dicen, entonces tengo que volver a la leche, a lo básico, porque todavía no maduran y no crecen. Qué importante es que nosotros como iglesia, de manera colectiva, aunque algunos de ustedes sean muy crecidos y muy entendidos, de nada les sirve que lo sean, o a mí de nada me sirve si es que lo fuera, muy crecido, si el más atrasadito de nuestra iglesia todavía no avanza. Porque no debemos vernos individualmente, debemos vernos colectivamente como el cuerpo de Cristo que somos. Entonces, cada vez que te evalúes, ¿qué tan crecido estoy en Dios? Tienes que ver al más pequeñito de la iglesia, del cuerpo local que son los tuyos, y decir, todavía estoy en una estatura pequeña, por cuanto mi hermano todavía no ha crecido. Esa es mi medida de crecimiento. Si lo vemos individualmente, no somos de Cristo. Si decimos, yo sí crezco, yo sí sé, yo sí soy grande, y así me mido, no soy de Cristo, por lo menos no soy del cuerpo, por lo menos de este no. Pero si yo digo, yo asumo que sé mucho y que soy espiritualmente grande, qué bueno, gloria a Dios, eso es maravilloso, pero tengo que voltear a mis hermanos pequeñitos y decir, mientras este no siga creciendo, mientras este no avance, yo no me puedo considerar crecido en Dios. Qué responsables somos del resto de los demás. Eso es estar ubicado en qué cosas somos como iglesia. Romper el individualismo. Y si mi hermanita Alejandra, que yo quiero mucho, fuera que se me atrasó por alguna razón, si ella no crece, no me consideraré crecido. Si no madura, es un ejemplo, Ale, solo, que no es verdad. Pero si ella no madura, no me consideraré maduro, porque no es un asunto de individualismo. Es un asunto de cuerpo.
del cuerpo de Cristo en esta localidad. Por eso es tan importante cada miembro del cuerpo. El más pequeño, dice el Señor, es el más grande en el reino. El más aparentemente a los ojos humanos insignificante es el más importante en esta iglesia. Debemos transformar nuestra mentalidad a una mentalidad de cuerpo. Y eso nos permitirá que cada vez que alguien cometa un error grave, que incluso ofende a la iglesia, en lugar de señalarlo y castigarlo y con el látigo de nuestro desprecio, sepamos cuánto nos falta por crecer como cuerpo. Eso es identidad de cuerpo. Eso es identidad en Cristo. No es aquello que tanto nos enseña, yo soy maravilloso, poderoso, yo voy a ser, yo voy a ir, eso es individualismo mezquino y engañoso, diabólico. Debemos forjar una mentalidad de cuerpo. Si mi hermano está mal, yo estoy mal, para acabar. Si mi hermano no avanza, no estoy avanzando. Si mi hermano necesita, yo necesito. Si mi hermano prospera, yo prospero. Si mi hermano avanza, yo avanzo. Ese es el sentido que le da el apóstol Pablo al cuerpo de Cristo cuando hace una analogía. Cuando el cuerpo se duele, cuando un miembro del cuerpo se duele, duélase todo el cuerpo. ¿Se entiende? Lo que sean los demás, eso es lo que yo soy. Diga esto, por favor, lo que sean los demás dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, eso es lo que yo soy. Me impedirá criticarlos, porque si lo critico me estoy criticando yo. Si yo subrayo tus defectos, Silvia, que los tienes como yo, si yo subrayo tus defectos, lo que estaré haciendo es resaltar mis propios defectos que están en tu persona, pero que son los míos también. Me estoy despreciando a mí mismo. Cada vez que señalamos a alguien en el cuerpo de Cristo, nos estamos señalando a nosotros mismos porque somos el mismo cuerpo. Es como el varón que golpea o humilla a su esposa. Se está golpeando y está humillando su propio cuerpo. Eso ya lo saben ustedes. Es la analogía del misterio del matrimonio. El hombre que golpea, humilla o maltrata a su esposa o no le da la dignidad que merece, lo está haciendo con su propia persona porque son una sola carne. Es el mismo principio. Somos una sola carne en el cuerpo de Cristo, bautizados en su muerte, formando un mismo cuerpo, el de Cristo. Por eso no me atrevo a hablar de mi hermano. Por eso no me atrevo, Dios me libre de hablar de mi hermano. Por eso hay tanto daño en la murmuración. Por eso hay tanto daño en el hacernos daño, en el perjudicarnos como cuerpo. Nos estamos matando. Por eso el apóstol Pablo enseña ahí en Corintios 10, 11. Dice, el que atenta contra el cuerpo se está matando. Por eso hay muchos debilitados, por eso hay muchos enfermos y algunos se murieron físicamente porque atentaron contra su propio cuerpo. Por favor, recuerde esto antes de decir cualquier cosa para con sus hermanos. Los que están viéndonos ahí en la comodidad de su hogar, esto es un principio fundamental de la identidad de la iglesia, de los que creemos en Cristo y hemos nacido de nuevo. Es central esto, muy importante. Dice más adelante, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es el detalle fundamental, notorio de un hijo de Dios que ama a los demás? Que nos amamos entre nosotros. Estamos en el contexto, en el capítulo 4 de esta carta, en el 4, el contexto inmediato anterior, dice en el versículo 7 del 4, dice, Dios, amados, amémonos unos a otros, porque
el amor es de Dios y todo aquel que ama, ¿qué? Es nacido de Dios, ándele. Y conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Se está entendiendo el mensaje? O sea, la característica distintiva de una persona que conoce a Dios es que ama a su hermano. Y abajo dice, el que no ama, versículo 8, ¿qué? No conoce a Dios, lapidario, perdón la expresión. El que no ama, todavía no conoce a Dios. Y el amar no es sentir bonito por como ahorita le dije, mi amado Argemiro, yo amo mucho a Argemiro, pero no es un sentimiento que ahorita sí se me da y mañana no. Usted sabe bien que el amor es una acción de un corazón que decide. Decido amar a Mónica, decido amar a Silvia, decido amar a Cristian, aunque no me cae tan bien, ¿no es cierto, hijo? Aunque no me cae tan bien, aunque me chocan, como decimos los mexicanos, sus acciones, aunque me pega aquí en el hígado, como sea, yo decido amar a Cristian. No es una cuestión de sentimientos, es una decisión firme del corazón por cuanto nací de nuevo en Cristo Jesús. Y voy a romper toda barrera que hay entre Cristian y yo para acercarme a Él y tener fraternidad, porque soy de un cuerpo. Si no lo quiero hacer, me estoy excluyendo yo del cuerpo. Lo voy a repetir. Si decido no hacerlo, si decido no integrarme con Él, yo me estoy excluyendo del cuerpo de Cristo. Y puedo vivir así 20 o 30 años dentro de la iglesia, excluido del cuerpo. Con todas las consecuencias espirituales que esto conlleva. En eso hay pobreza y fracaso. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Dice ahí un poquito más adelante de estos últimos versículos que leímos. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjese cómo no se separan estas dos ideas. El amor que ya está sembrado en nosotros porque somos nacidos de Dios y el advenimiento del Hijo de Dios a la tierra en carne. Dos ideas que parecen separadas, pero no podría haber sido que nosotros fuésemos embestidos de amor y transformados hacia el amor cuando odiábamos si Cristo no se hubiese encarnado. Por eso es tan central creer, asumir y vivir que Cristo es el Hijo de Dios encarnado. Es la piedra fundamental de la iglesia. Se lo explico. En el capítulo 16 de Mateo, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? O que es el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo. Y le dicen a algunos, pues que eres Elías reencarnado, que eres Juan el Bautista reencarnado. Le dicen lo que la gente piensa. Y luego Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y guardan silencio. Y de repente una voz, Pedro, le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto que acabas de decir, esta revelación, no te la dio ningún ser humano, carne y sangre, dice, sino mi Padre que está en el cielo, Santo. Y dice, y sobre esa revelación que yo soy el Hijo de Dios, encarnado, edificaré mi iglesia. Y las puertas de la muerte, del Hades, no prevalecerán contra él. Una iglesia viva, que la muerte no tiene lugar en su lugar, en su ambiente. Qué verdad tan poderosa. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Donde está parado, a la cual pertenece. ¿Cuál es el fundamento?
Uno, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, encarnado. Ese es el fundamento de la iglesia. Si usted no cree eso, si no es una realidad eso en su corazón, usted no es iglesia. Si yo no lo creo, no soy iglesia. No importa todos los talentos que tenga. Si eso no es una realidad poderosa que cambia mi vida, que determina mi vida, que define mi vida, mi perfil de personalidad, si eso que Jesús se encarnó, proveniente del cielo, Dios mismo encarnado, para transformar una vida miserable que era la mía, si eso no es una realidad en mi vida, todavía no he conocido a Dios viviente. Todavía no, porque no es fundamento en mí. No es fundamento en mí, no estoy parado sobre eso. ¿Quién sabe sobre qué estoy parado? ¿Quién sabe sobre qué ideología estoy parado? ¿Quién sabe qué persigo al venir aquí a la iglesia? ¿Quién sabe? Pero todavía no estoy parado sobre el verdadero fundamento que es que Jesucristo se encarnó para sacarme de la miseria en que vivía y transformarme en un hombre nuevo que ama, que respeta, que produce, que es una bendición a este mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una persona transformada por esta realidad espiritual del Hijo de Dios encarnado en este mundo, muriendo en una cruz por mí. Y que ha transformado mi vida y que me permitió ver a Dios y ver su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cada vez que vea a Cristo en la cruz y yo pueda comprender esas palabras, porque de tal manera me amó a mí, que entregó a su Hijo, se encarnó, bajó del cielo, para que no me perdiera, sino que tuviera vida eterna. Y ya no vendrá condenación a mi vida. Si esa poderosa realidad todavía no está bien sembrada en mi vida o yo sembrada en ella, todavía no soy parte del cuerpo genuino de Dios. Todavía soy egoísta. Todavía vivo para mí. Todavía no he entendido que no se trata de mí, se trata de la iglesia. Y que el más lastimado de la iglesia, el más pequeño, el más ignorante y el más carnal de la iglesia es mi responsabilidad. No estoy hablando del pastor, estoy hablando de ti. El más pequeño es tu responsabilidad. Del pastor, pues por default, ¿no? Eso es tener identidad. Y por cuanto amo, resuelvo mis conflictos, porque soy de Cristo. Amén. Quiero terminar este mensaje, ¿verdad? Leyendo algo que dice: el versículo 4. Con estos dos voy a terminar, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Se está entendiendo el mensaje? ¿Qué vence al mundo? ¿De qué está hablando? Mi vida se sobrepone a toda circunstancia que va en contra de los principios de Dios, fuera de la iglesia, pero principalísimamente dentro de la iglesia. El que es nacido de Dios, la naturaleza de Dios tiene. Por lo tanto, corta las cadenitas de egoísmo de los integrantes de la iglesia. Corta las cadenitas de rencor dentro de la iglesia. Corta la cadenita de la murmuración dentro de la iglesia. Conmigo no cuentes. Y de esa manera vencemos rápido. Porque mi nueva naturaleza no me da para continuar esa cadena de mundanalidades. El que es nacido de Dios vence al mundo.
Dije fuera y dentro de la iglesia. Eso es identidad. No solo eso, mi identidad me da para ser proactivo dentro de la iglesia. Después hablaremos de eso. La proactividad dentro de la iglesia impulsada por el nuevo ser. Cuando no somos proactivos, cuando somos pasivos, se nota claramente que no hay nueva naturaleza, no hay nuevo nacimiento. Ese es otro tema que voy a hablar después. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Toda la mundanalidad que se mete a la iglesia y que prevalece dentro de ella, pero también fuera, yo la voy a vencer. Por cuanto soy nacido de Dios, porque creí en Cristo. Hablo con libertad aquí porque aquí no hay mundanalidad, por eso hablo con libertad. Aquí no hay nada de eso. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe de que Cristo es el Hijo de Dios encarnado, que murió por mí en una cruz, que quitó todos mis pecados y que me dio una nueva naturaleza. Esa fe es suficiente para vencer la mundanalidad. En cualquier terreno donde yo me mueva, en la iglesia, en mi hogar, en la oficina, en el taller, en la plaza, en el mercado, donde yo ande. Mi nueva naturaleza me da para vencer al mundo, para vencer la mundanalidad. Tu nueva naturaleza en Cristo te da para vencer tu naturaleza, primero, pero también de la de los demás. ¿No te vuelves incómodo cuando estás con gente que sabe que tú eres cristiana y todo eso? ¿No te vuelves incómodo para ellos? De eso se trata. De eso se trata. Aún en tu propio hogar no te vuelves incómodo, que a veces hasta tus propios hermanos te dicen, ya, bájale, no seas tan santurrón, no estás en la iglesia. Sí, ¿verdad? No, Señor. Yo soy la misma persona en la iglesia que aquí. Soy un nacido de Dios, tengo identidad en Cristo. Dios movió el universo entero, mandando a su Hijo. Partió la historia en dos como para que yo diga, pues sí, ¿verdad? Aquí me puedo portar como ustedes. Mi identidad no es esa. Mi identidad es que Dios amó de tal manera al mundo, a mí. Esa es mi identidad. Finalmente, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Póngase de pie. Fundamento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién de vosotros, de ustedes, en esa introspección que han hecho esta mañana de 30 segundos, pudo darse cuenta de que nos hace falta Cristo? Nos hace falta. Ahí en su lugar, yo le quiero pedir a usted, no voy a hacer un llamado aquí, pero ahí en su lugar, aunque usted no haya levantado la mano en esta sencilla pregunta, si usted se dio cuenta en ese pequeño espejo que vio esta mañana, hace unos momentos, y usted se da cuenta que la respuesta a esta pregunta, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios? Si usted no está venciendo al mundo, usted no ha creído en Cristo realmente. Y creer en Cristo, ya expliqué toda esta predicación, ya lo expliqué qué significa. Estar identificados en su muerte, estar identificados en su vida. Las dos cosas. Somos de Cristo, redimidos,
no para asistir a la iglesia los domingos. Soy redimido en todo lo que soy. Todo lo que soy, todo lo que tengo, ha sido redimido para Dios. Mi vida personal, mi corazón, mi mente ha sido redimida para Dios. Mi matrimonio ha sido redimido para Dios. No puedo vivir, es un engaño vivir una vida personal bien delante de Dios aparentemente con un matrimonio quebrado. Eso es una mentira, te estás engañando solo. Porque todo lo que somos es trastocado cuando Cristo viene a nosotros. Absolutamente todo. Si vivimos en esa identidad, continuemos caminando. Nuestra vida va a florecer y va a ser un impacto. No necesitamos hacer campañas evangelísticas para esta iglesia. Nuestra vida será un impacto poderoso, tremendo, con el solo hecho de presentarnos en cualquier lugar y que nos conozcan cómo vivimos, cómo somos, cómo hacemos, cómo pensamos, cómo hablamos. Nada más. Ni siquiera he predicado todavía y ya estoy causando un tremendo impacto en el ambiente donde voy. Ni siquiera he hablado, no he abierto la boca todavía. Y estoy siendo una lumbrera. La gente estaba en oscuridad, llego yo y se ilumina el lugar porque Cristo está en mí, la luz de este mundo. Esa es mi identidad, donde quiera que estoy. Cierra tus ojos, vamos a orar. Si tú te identificas y sientes que te has quedado corto en entender esta poderosa identidad en Dios, si tú has sido iglesia, pero iglesia muy alejada de la vida espiritual, del cuerpo, malentendiendo lo que significa ser iglesia, pensando que es una tradición dominical, pensando que es un lugar de sermones para que me porte bien. ¿Cuánto habré rebajado si pienso así a la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza y Jesucristo es el Todopoderoso. La iglesia es grandiosa, la iglesia es el centro, la iglesia está en el corazón de Dios, estaba en el corazón de Cristo cuando Él iba a ir a la cruz, oró por ella. En el reino la iglesia tiene un papel protagónico importantísimo y yo soy iglesia, tú eres iglesia. Y cuando caigo en esta identidad y que Dios movió el universo entero por mí, mi mentalidad cambia, mi mediocridad se vuelve superioridad, mi apatía se vuelve diligencia, mi pábilo humeante se vuelve fuego consumidor, porque he entendido lo que soy y lo que Dios hizo de mí. En el nombre de Jesús, Señor, yo el más indigno, pero hecho digno por tu obra preciosa en la cruz del Calvario, te ruego, prende el fuego y el entendimiento de cada miembro de Casa de Pan presente en este lugar o en su hogar donde están viéndonos. Prende el fuego, Señor, prende el entendimiento. Haz a cada uno entender por qué fue llamado a la vida eterna, por qué fue salvado, cómo debe vivir, con cuánta dignidad debe vivir un hijo de Dios. No de carácter doble, no dando bandazos en momentos, estoy de buenas y luego no. Y cuando estoy de buenas, soy espiritual, y cuando estoy de malas, soy carnal. No, Señor. Hombres y mujeres con una sola esencia, la tuya, Jesús, la tuya. Soy lo que soy por la obra del Espíritu Santo que me hizo renacer. Nunca más mi boca, porque yo soy de Dios.
nunca más mis ojos, porque Dios es la luz de mi vida. Nunca más mis oídos, nunca más mis pensamientos, porque mi naturaleza ya no me da para eso. Yo soy de Dios en cualquier terreno. Esa es mi... Soy de Dios, soy de Cristo y soy la iglesia en este mundo. Si este mundo tiene remedio, su único remedio es la iglesia. Así de grandiosos somos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, por tu Espíritu a entender esta verdad fundamental de nuestra fe. Amén. Quédese meditando un momento, por favor, no se distraiga. Esto que hemos compartido es esencia. Si usted no comprendió este mensaje, difícilmente va a poder entender cualquier cosa. Si usted no está de acuerdo con él, vaya a la Escritura, debátalo con Dios. Si le parece que no es correcto, debátalo con Dios en la Escritura. Dese la oportunidad. No se puede sustraer de estas verdades por cuanto usted fue llamado por Dios. Yo quiero ver el resultado de este entendimiento en usted. Gente de altísima calidad en el reino de Dios. Gente impactante en el reino de Dios, donde se para. Y usted será un anunciador del reino y traerá mucha gente de manera naturalísima, de manera natural. No tendrá que rogarles, la gente se le acercará y le dirá: yo quiero de eso que tú tienes. Pues ven conmigo, ven y ve, ven y ve, como Natanael, ¿sí? Ven y ve. Es todo lo que tiene que hacer. Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios bendiga su palabra. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga.